la verdad y la post-verdad, ¿no? ¿Es eso lo que estás estudiando y lo que estás escribiendo? Mira, efectivamente yo hice un máster en filosofía donde mi trabajo final o la tesina eh, fue sobre la posverdad, Ujú. analizada desde las categorías filosóficas de Foucault. Es decir, hablando de esto de meterse por ahí con otras personas con las cuales uno no coincide en todo, a mí me gusta mucho en general ya no tanto dialogar en términos amables, sino pelearme con los textos. A veces me aburre un poco leer amigos y por esa razón elegí hacer una tesis de máster en Foucault y ahora voy a continuar con el doctorado en filosofía, también escarbando un poco el tema del poder y la verdad, ¿no? Que creo que es un tema medular, es un tema de muchísima actualidad. En el año 2016, por ejemplo, el diccionario de Oxford eh, coronó como palabra del año la palabra posverdad. Han salido infinidad de libros en los últimos años, desde el 2016 a esta parte, que pretenden analizar el tema de la posverdad desde distintas ópticas. Y yo lo he hecho desde una óptica crítica que trato de mostrar cómo la posverdad o lo que se llama posverdad, que después podemos hablar sobre eso más para definir las categorías, pero mi idea general es que la posverdad viene a reflejar la cultura del posmodernismo y al mismo tiempo impugnarla, porque el posmodernismo confió en que deshaciendo la verdad, el poder, por consecuencia, iba a debilitarse. Y terminó ocurriendo que sin verdad el poder terminó fortificándose. El Ujú. poder se visualizó a sí mismo como dueño de la verdad y en tanto que dueño de la verdad dijo, pues entonces yo ya no tengo que someterme a la verdad, porque en verdad yo soy el dueño de esta verdad y si la verdad tiene un dueño, entonces la verdad pasa a ser un artificio, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la idea general de mi tesis de máster, donde lo trabajo desde las categorías de Foucault, donde Foucault pone, a ver, Foucault fue un filósofo francés que se empezó a preocupar mucho por el problema del poder después del Mayo francés. Ujú. Concretamente a partir del año 70, en una lección inaugural en el Colegio de Francia que se llamó La Orden del Discurso, y Ujú. en Lecciones sobre la Voluntad de Saber de 1970, donde el tipo dice, ok, voy a estudiar, digamos, la historia del saber y la verdad en función del poder, Bien. ¿no? Y acá empieza a ponerse en juego todo esto que hoy muchos llamarían la filosofía política posmodernista, ¿no? Bien. Así Y, que sobre eso más o menos muy así a título de abstract va la cosa. ok, porque, a ver, como claramente no todo el mundo tiene que ser un genio en filosofía, ni conocer todo, ni a Foucault, ni a Santo Tomás, ni nada, pero por lo menos para haciendo un poco de introducción, porque para ver lo que es la postverdad, yo lo que quiero hacer inicialmente es dar una pequeña definición, a ver si estamos de acuerdo con lo que Uh -huh. planteamos, porque para hablar de la posverdad primero tenemos que hablar de qué es la verdad, porque, Totalmente. porque si no... ¿Qué haces en este mundo? ¿En qué consiste este juego que algunos llaman vivir? ¿No te parece a veces una broma de mal gusto? A veces las cosas pierden el sentido. Te sientes engañado. Te falta algo. Quieres saber la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Te lo habrás planteado cientos de veces. La verdad es una cualidad de la realidad. Si no es verdad, no existe. Si existe, es verdad. Aristóteles decía así, ¿qué es la verdad? Decir de lo que es, qué es, y de lo que no es es verdadero. Y decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es falso. Entonces, así de simple, supone Está la bien. correspondencia, se llama teoría de la verdad como correspondencia, supone la correspondencia entre lo que decimos y lo que es, suponiendo, como suponía Aristóteles, que es posible comprobar esa correspondencia. Pero lo que más me interesa de la definición, que es muy importante, que es que la saca de las cosas a la verdad y la pone en la palabra. O sea, la verdad es una función del lenguaje, es una forma de hablar
que pretende estar describiendo las cosas tal como son. Claro, porque arranca diciendo, es decir... Decir de lo que es, Perfecto. que es. Esa definición de la verdad que da Aristóteles va sufriendo a lo largo de la historia de la filosofía muchísimas controversias. Y tenés en el otro polo, digo, en la grieta, por tomar un concepto conocido por todos, Sí. del otro lado de la grieta tenés la definición de Nietzsche. La definición de Nietzsche sobre la verdad tiene muchas, una más provocativa que otra. A mí la que más me gusta es cuando dice, ¿qué es la verdad? La mentira más eficiente. O sea, aquella Mirá mentira vos. que ha logrado su objetivo. ¿Qué es mentir bien? Vos cuando mentís, por ejemplo. te crean, Que te la crean. mentira. Claro. Yo cuando miento bien es porque todo el mundo me cree lo que estoy diciendo. Podría estar mintiendo ahora, por ejemplo, vos me estás creyendo. Sí. Esto significa que lo que yo digo para vos es verdad. Totalmente. O sea, fíjate que te legitima quién sos, tu background, tu currículum. Además, Entonces, desde ahí, todo eso puesto que en me digas, juego- a partir de quién sos, quién construiste. me encantó, porque aparte agregás un elemento que está presente en Nietzsche, que ahí está, que es el elemento retórico. Nietzsche dice, la verdad es una cuestión de retórica, o sea, lo que más te convence. No tiene que ver con la comprobación, sino con esto, con el convencimiento. Has nacido en un mundo que no comprendes. Tienes muchas preguntas y ni siquiera sabes si estás preparado para las respuestas. Te entiendo. Es tu decisión. Yo por lo menos puedo decir desde la filosofía clásica y puntualmente ya no desde la escolástica de modo genérico, sino puntualmente en los textos de Santo Tomás, por ejemplo, que es el que recoge toda la tradición filosófica y teológica occidental. Primero es esto, que Santo Tomás dice que todo lo que se concibe bajo la noción de ente. Todo lo que entendemos siempre lo entendemos como algo que es, ¿no? Por eso que dice Santo Tomás algo así como que en significa aquello que primero cae en la noción del intelecto, ¿no? O sea, yo no puedo pensar, ¿qué es el ente? El ente es el participio presente del verbo ser, así como caminante es participio presente del verbo caminar y cantante del verbo cantar. Ente en castellano es esto, es lo que es, ¿no? Lo que está haciendo, lo que... Entonces, todo lo que yo pienso, lo pienso en cuanto que es algo, ¿no? Que tiene ser, digamos, ¿no? Bien. Y a partir de eso, que yo capto, ya sea un ente, o algo, una realidad, un perro, un gato, un Saturno, lo que sea, lo capto, ¿no? En mi intelecto, o también lo construyo en mi intelecto, ¿no? No sé, un unicornio que no existe en la realidad, pero existe en mi intelecto. Y a partir de ahí yo puedo empezar a jugar si algo es verdadero o algo es falso. Entonces, la verdad desde el punto de vista clásico es cuando mi intelecto se adecua a la realidad, ¿no? Eso es, por eso se dice en latín adequatio rei et intellectus, la adecuación del intelecto y de la cosa, eso es lo que decimos como que es verdad. Y cuando uno no capta la verdad tal cual es, o bien decimos que estamos en un error, cuando es sin querer, involuntario, o ante una mentira, ¿no? Voluntariamente yo, sabiendo que 2 más 2 son 4, digo que son 5. Bien, creo que de esto, digamos, la filosofía, digamos, de sentido común, realista o aristotélico tomista, está más bien de acuerdo. ¿Te parece que incluso la persona hoy por hoy de la calle, no estoy hablando de un filósofo ideologizado, etcétera, entiende más o menos, no con todos estos términos, ¿no? Pero entiende que más o menos esto es la verdad? Bueno, yo creo que, digamos, el concepto adecuacionista, que es precisamente ese, de la verdad, es el que domina sobre todo en el marco de los asuntos privados. El efecto de la posverdad es haber aniquilado el concepto de adecuación en lo que hace a las cosas de carácter público. Claro. Entonces, cuando hablamos ya de una moral, por ejemplo, objetiva, ya no hay espacio para hablar de verdad en términos morales. Ya no hay espacio para hablar de una verdad política. De hecho, la posverdad se empieza a utilizar como una característica que se da en el espacio político, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay, por eso es posverdad, o sea, todavía depende de algo que es verdad. Hay algo de la verdad que sobrevive. La verdad como adecuación, que es aquello que del enunciado se adecua a lo real, o sea, hay dos instancias, ¿no? Digamos, el intelecto, y por fuera del intelecto hay una realidad, y mi intelecto, al adecuarse a esa realidad, se conforma una verdad sobre esa realidad. Esto, claro, cuando hablamos de asuntos privados o de interacciones cotidianas, por ejemplo, no sé, tu esposo
¿te fue infiel o no te fue infiel? Bueno, todo es relativo. No, si te fue infiel, digamos, ahí efectivamente se va a utilizar una concepción adecuacionista. Pero luego, por ejemplo, ¿la infidelidad es buena o es mala? Bueno, ahí ya dirán, todo es relativo, por ejemplo. Entonces, ya cuando se pasa, digamos, de lo cotidiano, privado, de las relaciones sociales bien próximas, a consideraciones públicas y a consideraciones más amplias como consideraciones morales y políticas, ahí es cuando se ha dejado, a mi juicio, de utilizar todo esto. Por eso es que yo traté de decir hace un rato, pasa que el tema tiene su complejidad y vamos a ver si ahora queda más claro. La posverdad yo no creo que sea un movimiento filosófico, creo que es un rasgo sociológico que se adecúa a una filosofía que es el posmodernismo. Pero la posverdad es una condición sociológica contemporánea que supone una impugnación radical del juego verdadero-falso en lo que hace asuntos de carácter público sobre todas las cosas. Entonces, lamentablemente que en el espacio público se pierda una concepción de verdad ecuacionista es gravísimo, por algunas cosas que podemos ir diciendo, porque ¿qué reemplaza la verdad? Por ejemplo, sería la gran pregunta, Claro. entre otras cosas más. Pero yo estoy de acuerdo, obviamente, yo en ese sentido soy realista y soy más bien clásico, y entiendo que esa es una concepción adecuada, valga la redundancia, la adecuacionista es una concepción adecuada de verdad, que la posverdad aniquila cuando se tratan de temas amplios, públicos, etcétera. De hecho, de esta, no puntualmente de lo que se llaman los trascendentales del ente, ¿no? O sea, que trascienden cualquier ente, no importa que sea, reitero, perro, gato, Saturno o un unicornio intramental, estos trascendentales del ser o de todo ente, porque trascienden, va a surgir también de esta misma noción de ente, de cualquier cosa que sea, mi suegra o esta mesa, lo que el gran Aristóteles llamaba el famoso principio de no contradicción, o sea, que nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto, ¿no? Esta sotana no puede ser negra y blanca al mismo tiempo, la podré teñir, entonces, pero al no, esto es me parece lo más profundo para ir después al tema concretamente de este movimiento, medio deleterio que es la posverdad, para ver claramente cómo cuando se pierde la noción no tanto de la realidad, no tanto de la verdad, sino de la realidad, de la concepción de lo real, sí, se pierde después también, o sea, de la captación del ser, de los entes, o sea, se pierde después todo, porque entonces lo que como consecuencia después Agustín saca en las conferencias y todo, y dice, bueno, claro, pueden ser hombre y mujer al mismo tiempo, ¿por qué no? O sea, no, puedo ser caballo y ser humano al mismo tiempo, ¿por qué no? Porque estoy rompiendo ese principio que está basado en el ente, en la captación y en la aceptación, con mi juicio, de esto, ¿no? ¿Qué es esto? Está buenísimo esto de que la post-verdad necesita, sí o sí, necesita de la verdad. Es más, y se plantean hasta verdades como absolutas. O sea, una verdad absoluta es que ninguna verdad es absoluta, que todo es relativo. O sea, es una caída. Mirá, te pongo un ejemplo que me parece, para que entendamos cómo funciona la lógica, me sale llamarla, no sería una buena palabra, la lógica posmodernista, pensando un poco en Aristóteles y cómo lo capta, por ejemplo, Foucault. Aristóteles, al principio de la metafísica, no me lo sé de memoria, pero dice algo así como que el hombre es un animal que se regocija, que siente placer por el conocimiento, independientemente de si ese conocimiento es útil o inútil. Entonces, lo que viene a decir Foucault es, bueno, acá se inicia un recorrido en la filosofía occidental que va hasta Nietzsche, donde el conocimiento encubría el poder que tenía por debajo suyo. Dice, porque incluso si hacemos una genealogía de los escritos de Aristóteles, o por ejemplo de Platón, vamos a ver que hay una disputa de poder, por ejemplo, contra los poetas o contra, por ejemplo, los sofistas. Hay una disputa por establecer qué es la verdad y cuál es el efecto de poder de la verdad. Entonces, ¿qué dice Foucault? Detrás del conocimiento, en verdad lo que se oculta es el saber. Y él
distingue saber de conocimiento. Conocimiento es lo que se supone que es puro, que está purificado de relaciones de poder. Pero a Foucault le importa más todavía la categoría del saber, porque el saber es un saber para hacer algo. Y digamos, tras las huellas del saber siempre se encuentran luchas, siempre se encuentra una voluntad de poder. Foucault es muy nietzscheano en ese sentido. Entonces, ¿qué hace Foucault durante toda su obra? Va a estudiar distintas epistemologías o distintos sistemas de conocimiento, la psiquiatría, el derecho penal, la medicina, la sexualidad, la sexología, etcétera, buscando, digamos, cómo ese saber se construyó en función de luchas de poder. Entonces, claro, este es una especie de etos que marca a todos los posmodernos, que los lleva a decir, bueno, no, en verdad no hay una verdad como tal, no hay una verdad que esté depurada de poder. Toda verdad siempre responde a una lucha por el poder. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, si todo saber y toda verdad están en función de responder a un poder, ¿a qué poder responde aquel que dice que toda verdad y todo poder responde a un poder? Claro. Y ahí nos vamos a encontrar con que esa filosofía que se suponía emancipadora, lo único que hizo fue emancipar al poder de la verdad, pero dejó al sujeto más sometido al poder que nunca, porque ya ni siquiera podía recostarse sobre la verdad para impugnar ese poder. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, esto de la posverdad necesita de la verdad en muchos sentidos. Cuando Foucault dice, detrás de la verdad siempre hay un poder, él necesita afirmar la verdad de que detrás de la verdad siempre hay un poder. Claro. Es decir, la afirmación de que no hay verdad demanda para sí una verdad. Y la afirmación completa sería, es verdad que no hay verdad. Y es una afirmación autocontradictoria, porque está reclamando para sí lo que niega para el resto de los enunciados. Entonces, esto es, digamos, casi esquizofrénico. Hay autores, incluso de los cuales nosotros no estaríamos de acuerdo, como Jameson, un marxista, que define a la posmodernidad como el tiempo de lo esquizofrénico, y en cierta manera yo creo que lo es. Sí, ahora, ¿en qué medida la posverdad necesita la verdad? Claro, la necesita, digamos, en cuanto a que la pregunta por el post es ¿qué hay después de? ¿No? O sea, ¿qué hay después de la verdad? ¿Está la mentira? Bueno, si está la mentira, entonces sigue estando presente la verdad, porque la mentira se define en función de la verdad. O lo falso se define en la medida en que hay algo verdadero. Pero la posverdad lo que trata de hacer es excluir el juego de lo verdadero y lo falso. O sea, cuestionarlo en su propia ontología. No habría un ser verdadero y no habría un ser falso, o sea, un no ser. No habría tal juego. Todo partiría del deseo, básicamente. Y ahí está donde el yo moderno, digamos, termina de triunfar y se convierte en el centro de todas las cosas. Por fuera de él no hay ninguna realidad. Entonces esto se conecta con lo que vos recién mencionabas sobre la realidad, ¿no? O sea, la posverdad solamente es posible en la medida en que entendemos que fuera del yo no hay ninguna realidad objetiva, por lo menos, ¿no? Sabes que hay un filósofo italiano, probablemente uno de los grandes conocedores de la filosofía moderna y un tomista de primera, que fue el padre Cornelio Fabro, un gran italiano, que a todo esto le llamaba con una palabra, con un par de palabras, que es el principio de inmanencia, ¿no? En latín, manere significa permanecer, inmanere, permanecer en uno mismo, ¿no? De hecho, cuando uno no acepta la realidad tal cual es, termina de crearla desde el propio yo, ¿no? Es eso lo que ha hecho incluso en gran parte la corriente, desde el nominalismo, me animaría a decir, en adelante, ¿no? La caída ya en el propio yo, en la propia interioridad. Y esto de la llamada post-verdad, uno se pone a pensar, bueno, a ver, uno podrá decir como un televidente, yo no conozco a Foucault, bueno, no conozco me resulta extraño o difícil leer a los autores modernos. Uno se pone a leer, por ejemplo, no sé, Das Wesen der Wahrheit, la esencia de la verdad de Heidegger, o las obras de Sartre, o las obras de los que han estudiado filosofía contemporánea, más o menos conocen los términos. Y hay muchísimo como decimos en Argentina, de sanata, o sea, pero en el fondo hay cosas importantes para ir rescatando, y alguien tiene que, es verdad, y alguien tiene que leerlas, y alguien tiene que tomarse el trabajo de comerlas y digerirlas y transformarlas. ¿Por qué te parece a vos que en este caso Foucault
que es un personaje nefasto, por cierto. Hace un mes más o menos salió una noticia de los denuncias de pedofilia que tenían cuando estaban en Túnez, con unos niños, bueno, en fin, desastre. ¿Por qué te parece que este personaje hoy es tan valorado incluso en las universidades, incluso universidades que podríamos llamar, entre comillas, católicas o entre comillas serias? ¿Por qué crees que es el pope ahora? Yo creo que porque se adecua bien a la estructura social del momento. Y esto es lo más jugoso de lo que puedo decir en este video, me parece a mí. Porque está la idea de que estos filósofos en verdad vienen a poner en cuestión al poder. Vienen a cuestionarlo todo, vienen a deconstruirlo, vienen a subvertirlo. ¿Y qué pasa si el poder en verdad necesita esa subversión para funcionar mejor en un contexto específico, una estructura social específica? Y yo me pregunto, digamos, ¿qué queda de la realidad, ya que estábamos hablando, por ejemplo, de la realidad en un mundo virtualizado? Es decir, cómo, digamos, los cambios tecnológicos, económicos, culturales y políticos terminan generando una estructura social que se pone de acuerdo con una filosofía que tiene la virtud de presentarse a sí misma como revolucionaria cuando en verdad es la prostituta de esa estructura social. Yo creo en ese sentido que la obra de estos filósofos es terriblemente conservadora, no es revolucionaria. Es decir, claro, es terriblemente conservadora, porque otra vez vivimos, a ver, te pongo un ejemplo, en un sistema industrial vos necesitas, diría Foucault, un régimen disciplinario, normalizante, que en la cinta fordista controle los movimientos del obrero hasta la última pieza y su último gesto, de forma mecánica. El panóptico era eso, prácticamente. Después, si querés, hablamos un poquito de eso, porque es, digamos, una de las teorías más conocidas de Foucault. Entonces, vos en un régimen industrial, vamos a hablar de los regímenes económicos. En un régimen industrial, vos necesitas normalizar al cuerpo. Es decir, el cuerpo se tiene que adecuar a unas ciertas normas, a ciertos gestos, a ciertos horarios, a ciertos espacios de reclusión, el taller, la fábrica, la escuela, el hospital, el psiquiátrico, etcétera, etcétera. Pero eso ya no se corresponde con el sistema productivo actual. El sistema productivo actual es postindustrial. El sistema productivo actual no demanda normalidad, demanda diversidad. Demanda salirse de la norma porque lo que está generando constantemente es la aceleración de los estilos, la obsolescencia planificada a un ritmo esquizofrénico de los productos que se ofrecen en el mercado. Entonces vos para eso no necesitas estabilizar a la sociedad, necesitas volverla loca, como esos gráficos que suben y bajan, ¿no? Más o menos vos necesitas eso. Ahora, si yo a vos te someto a la idea de que hay una verdad, que tenemos identidades que son sólidas, que hay principios morales, que nos ajustamos a una realidad que, insisto, está fuera de nosotros, pues entonces el sistema económico no puede funcionar de esa manera, porque lo que necesita es precisamente la aceleración de, digamos, los gustos, las necesidades, los deseos, los sistemas morales, hasta hacerlos papilla. Entonces, ¿le viene bien o le viene mal a un sistema postindustrial un pensamiento como el de Foucault? Le viene espectacular. Le viene espectacular. O, por ejemplo, un contexto, digamos, actual como el del fin de los grandes relatos. Esta es la forma en que lo caracterizó Lyotard, otro francés, a la posmodernidad. O sea, la caída del marxismo, la caída de la ilustración como proyecto universal y la caída del mundo cristiano, etc. Esto, ¿a qué le hace juego? Y le hace juego a empezar a disolver identidades, empezar a disolver discursos que eran sólidos, que eran duros, difíciles de roer, que generaban lealtades, una lealtad a un sistema religioso, una lealtad a una patria, una lealtad a una familia, por ejemplo. Va, digamos, coercionando incluso, no solamente las va disolviendo, sino que las coerciona a esas identidades y a esas lealtades y termina abriéndose paso al típico sujeto posmoderno que es el ciudadano del mundo, ¿no? Que el ciudadano del mundo es hipercultural, no es cultural, no tiene ninguna cultura,
porque para tener cultura uno necesita cultivarse, y para cultivarse necesita tiempo. Claro. Y hoy no hay tiempo ni para leer un tuit. Entonces, ¿a quién le hace el juego políticamente? Por ejemplo, la política del globalismo. ¿Necesita de un Foucault o necesita de un Santo Tomás? No, necesita de un Foucault. Necesita de alguien que empiece a destruir las culturas que se han creado con el pasar de los siglos, incluso de los milenios. ¿Para qué? Para, digamos, arrodillarse frente a otro tipo de estructura política que no es nacional, sino que es supranacional. Entonces, otra vez, estos autores que se pretenden revolucionarios y emancipadores son las prostitutas de la estructura social actual, que es una estructura social supranacional en términos políticos y es posindustrial y digitalizada en términos económicos. Así que yo creo que esa es una crítica interesante que se le puede hacer a esta gente, ¿no? Que en verdad no están combatiendo nada, están reproduciendo el sistema. Es parecido si queremos, en el ámbito de lo que sucede después en las manifestaciones y todas estas. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que por ejemplo, cuando hablamos siempre de las marchas del orgullo, etcétera, uno dice, gente que está con la bandera, uno más de una vez ustedes lo han planteado con Nicolás, con la bandera del Che Guevara en una marcha de orgullo. Es una cosa que o sea, no conocen mínimamente la historia superficial de lo que fue la revolución castrista. O sea, la verdad que no conocen nada. Mira, perdón, es que eso es súper importante, tampoco les importa. Yo, digamos, tuve la suerte de tener una agente de marketing de primera que fue una feminista argentina que se llama Malena Pichot, que me hizo Claro, fue una entrevista, debate, no sé cómo llamarlo, fue un griterío, y en un momento estaban con un politólogo, y yo les planteé exactamente lo que vos estás diciendo ahora, y lo que me dijo el politólogo fue, no importa la historia, importa que el Che fue resignificado posteriormente por las políticas LGBT, y ahí tenés un ejemplo de posverdad. Claro. O sea, yo sé que el Che armó sus campos de concentración contra homosexuales, pero no importa, yo puedo resignificar esa historia, sacar lo que no me gusta, dejar lo que me gusta y darle una nueva identidad al Che Guevara. Claro, ahí está, es perfecto. Ese es un ejemplo de posverdad, por Exacto. ejemplo, ¿no? Bien, ya que nos metemos justamente en los ejemplos, porque así vamos a los casos, uno dice, bueno, perfecto, el del Che Guevara es un ejemplo bien típico, que para el ciudadano común, para bajarlo, digamos, a la vida práctica, ¿qué ejemplos de posverdad vos podés llegar a ver? Hablo de los ámbitos que más o menos la gente conoce, desde lo público, publicitario y todo. ¿Cómo podemos identificar ejemplos concretos según la filosofía de Foucault y este movimiento, más que filosofía, este movimiento, digamos, ideológico de la posverdad? ¿Cómo se pueden identificar en algunos hechos concretos? Mira, Foucault tenía un concepto interesante que era el del régimen de verdad. Foucault dice, bueno, hay regímenes de verdad, siempre. El poder necesita mostrar una verdad, exteriorizar una verdad y decir, esta verdad se corresponde conmigo, se adecúa conmigo. Y fijar instituciones para extraer esa verdad. Él va a decir, por ejemplo, la iglesia con las confesiones, o va a decir, por ejemplo, el sistema penal enjuiciando a los delincuentes, o por ejemplo, el psiquiatra demandando la locura del loco, etcétera, etcétera. Dice, ahí hay regímenes de verdad, hay poder. Bueno, lo curioso es que en la posverdad ya no hay regímenes de verdad. Lo que empieza a funcionar son algo así como yo los he llamado anti-regímenes de verdad. Por ejemplo, la corrección política. La corrección política no demanda verdad. Lo que demanda la corrección política es la adecuación, no a la realidad, sino a aquello que la política ha previamente canonizado como políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a decir, Pedro ahora es Marta. Eso no es verdad. O sea, el sexo, por ejemplo, no se puede cambiar. A ver, este es un ejemplo para que la gente lo entienda. Sí, claro. Muy simple, pero creo que va con la línea, ¿no? Pedro ahora dice que es Marta. Y todos los canales de televisión hablan del cambio de sexo de Pedro, que ahora pasó a ser Marta. Bueno, eso no es verdad. Pero ¿qué ocurre si yo digo, eso no es verdad? Pues entonces me van a decir, no me importa si es verdad o no, vos tenés que respetar los derechos de Pedro de autopercibirse Marta, porque la verdad
no interesa en este caso, y ahí van a venir los dispositivos disciplinadores, que son, por ejemplo, INADI, que es, por ejemplo, una sanción académica, que es, por ejemplo, que te expulsen del trabajo, que es, por ejemplo, una denuncia, que te pueden llegar a hacer incluso en muchos países por decir esto, y ahí es donde aparece el poder, no para decir voy a proteger la verdad, sino ahora para decir voy a proteger lo políticamente correcto. Es una forma de ordenar los discursos, pero esa forma de ordenar los discursos es muy peligrosa, porque todo depende de quién tenga el poder para decir qué es lo políticamente correcto. Claro. Lo lindo de la verdad es que los sometidos al poder pueden tener la verdad y pueden luchar por la verdad. Pero cuando ya no hay verdad, ¿por qué vas a luchar? Entonces vos fíjate otra vez cómo esto termina generando el sumiso perfecto. Si no hay verdad, no tiene sentido luchar. No hay ningún sentido en ninguna lucha. Todo lo que yo tengo que hacer es obedecer a lo que se me dice que es políticamente correcto. Y lo correcto, insisto, se libera de la exigencia de una verdad y se anuda a una exigencia política. O sea, el sueño de Foucault está cumplido en cierta forma. Foucault parece no, digamos que toda la crítica que hace Foucault a la verdad, hoy se puede aplicar en cierta forma para entender lo que está pasando, por ejemplo, con la corrección política. A ver, no quiero absolutizar esto solamente en términos de Foucault, hay muchísimos autores que van en esa misma línea, Deleuze, Guattari, generalmente los postestructuralistas andan todos con esta onda. Así que, por ejemplo, el régimen de la corrección política es clásico. O, por ejemplo, te pongo otro caso. Hablamos del Che Guevara ya. Te pongo, por ejemplo, el caso de los corruptos. Hacerse el tonto con los corruptos y esto de, bueno, roban pero hacen es, no importa, digamos, que haya una verdad moral en este caso, que la verdad moral es que no importa que hagan, importa que si roban no tienen que estar ahí. Es, bueno, no, yo voy seleccionando los hechos de la realidad que a mí me importan y los otros hechos los escondo debajo de la alfombra. Y esto es muy típico de la política contemporánea, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, y es un ejemplo político también de cómo la posverdad, en este caso, sirve para proteger a los corruptos. Es decir, bueno, no hay hechos, solo interpretaciones, sí, capaz que no se sabe bien si robó o no robó. Y tenés el video del tipo arrojando un bolso de dólares dentro de un convento, ¿no? Y ahí está afuera, ahora está allí afuera. ¿Qué fue lo que lo puso afuera? Y la posverdad que destruyó cualquier consideración moral. Sí, y lo más trágico de todo esto es que ya hay como generaciones que se van educando en estas cosas. Y mientras vos hablabas, yo decía, bueno, a ver, si se acaba la posibilidad de plantear las cosas en términos de verdad o falsedad, y te están imponiendo como desde arriba, no solamente esto del lenguaje políticamente correcto, de la censura, al final de cuentas, lo que también está en juego es la misma libertad, es la capacidad de autodeterminarse, y es lo que también te termina dignificando, o sea, porque te termina siendo... no es que te hace hombre ser libre, se sigue siendo hombre aunque uno sea un esclavo, pero te coarta por completo tu capacidad incluso para usarla mal, o sea, incluso para usarla mal, porque el único modo de poder usarla es como te lo va a decir este régimen totalitario, que es el que plantea esto de que la única verdad es la posverdad. O sea. Mirá, y la posverdad también se puede poner en juego con la superficialidad. O sea, digamos, vivimos tiempos superficiales. Hay un libro muy interesante de Nicolas Carr que se llama precisamente así, Superficiales. Tiempos donde leer un tuit agota intelectualmente. Tiempos donde, bueno, hoy leía, por ejemplo, un estudio de Microsoft, reveló hace algunos años que la atención promedio se puede sostener 12 segundos hoy en día. O sea, la atención que un ser humano hoy en promedio puede sostener son 12 segundos. Todo va tan rápido que no hay tiempo para la cultura, porque la cultura presupone un esfuerzo de cultivo del propio espíritu, y no hay tiempo, como decíamos, para eso. Entonces, un régimen de posverdad a mí me viene bien como sujeto superficial, porque si ya no se trata de hechos, sino de puras interpretaciones, bueno, yo puedo interpretar lo que sea sin necesidad de que sepa nada. El propio saber ya no tiene demasiado sentido. Digamos, allí donde no hay verdad, ¿para qué tengo que saber algo?
Y ahí es donde esto también, digamos, esto también se corresponde con una estructura social digitalizada. No necesito yo saber, toco un clic y ya está allí en la pantalla. Entonces, ahí también hay un efecto que se corresponde con los tiempos actuales, que es que la búsqueda del conocimiento ha sido aniquilada. Ya no interesa el conocimiento. El conocimiento está al alcance de un clic. Podemos saberlo todo, supuestamente, pero al mismo tiempo, porque podemos saberlo todo, no podemos saberlo nada, porque hemos decretado que la verdad en verdad no existe. Y fíjate que la posverdad se vincula con la cacofonía, digamos, digital. Claro, vos tenés tantas voces disonantes, tantas opiniones encontradas, que hacer un esfuerzo intelectual para decir, bueno, esta es verdadera y esta es falsa, te llevaría mucho tiempo y muchos esfuerzos. Entonces, ¿qué haces? Decís, no, cada una es válida a su modo y se terminó. Entonces, es también una operación de la pereza humana la posverdad, ¿no? Es propio de un perezoso que tiene que quedar bien, porque además quedas muy bien, ¿eh? No, como dijo Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, y queda fabuloso en una cena. Claro. Claro, entonces es propio de los tiempos actuales. Lo que tiene de virtuoso para sí mismo este movimiento es que ha sabido cómo presentarse como disruptivo, ¿no? Y ellos realmente creen que lo que tienen para decir es revolucionario. Y es totalmente sistémico, en verdad. ¿Cómo hacer para formarse en este mundo que estamos viviendo? Porque no es un fenómeno solamente de un país, ¿no? Así que es un fenómeno generalizado. De hecho, la era digital nos llevó a esto, e incluso Sí. lo digo yo en carne propia. O sea, yo esto lo dije más de una vez de modo público. Yo hoy por hoy no puedo leer los libros que leí antes. O sea, el mismo hábito que uno le ha planteado, esto de que tener que responder rápidamente y qué sé yo. Entonces, es necesario urgentemente una disciplina personal, porque si no te pasa por encima. ¿Cómo hacer, te parece a vos, después voy a ir a una pregunta más personal hacia vos, pero cómo haces cómo hacer para aconsejar el cómo vivir en la verdad en un mundo de la posverdad, justamente? ¿Mm? Donde todo complota en Mira, contra. un tipo que celebra en cierta forma la posverdad es Gianni Bátimo, Sí. ¿no? Y Gianni Bátimo, ya en los 80, en la Sociedad de la Transparencia, creo que era el nombre del título de uno de los libros que él escribió por entonces, celebraba la multiplicidad mediática y la horizontalización que él ya veía venir de los medios de comunicación como una forma de aniquilar la verdad. Entonces esto no es simplemente una elucubración nuestra que estamos endilgándole a ellos. En la Sociedad de la Transparencia, Gianni Bátimo celebra la multiplicidad multimediática como una forma de generar una cacofonía insoportable a partir de la cual ya no quede nada como la verdad. Entonces, ¿cómo hacer para defenderse de esto? Bueno, atender a cómo está planteado el ataque. Claro. Si de lo que se trata es de marearme a mí con esta multiplicidad de voces, todas discordantes unas con otras, que me terminan llevando a la conclusión que entonces no hay allí afuera una realidad, no hay una verdad, todo lo que existe es lo que está contenido en la pantalla. Entonces, ¿cómo me protejo yo de eso? Primero que nada, sabiendo qué tipo de consumo mediático tengo. Es decir, tenemos vidas que son demasiado cortas para el nivel de información y datos que existen. ¿Sí? En los últimos años se han generado, digamos, más datos que en toda la historia de la humanidad, en los últimos años. Nadie podría realmente revisar todos esos datos. Entonces, bueno, de ahí el Big Data y todas esas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, seleccionen bien qué es lo que van a hacer. Seleccionen bien si, por ejemplo, van a perder su tiempo mirando Netflix. Seleccionen bien, por ejemplo, cómo leen. También no solamente qué leen y qué miran, sino también cómo lo leen y cómo lo miran. Por ejemplo, algo que te destruye la capacidad intelectual. Vos recién mencionabas algo súper interesante que es, me doy cuenta que hay libros que antes que yo leía, ahora me cuesta más leerlos. Bueno, es que la forma de leer en la pantalla es muy distinta que la forma que tenía una cultura del libro de leer. En la pantalla hacemos scrolling.
Entonces, ¿qué lees? Nada, lo hojeás. En la pantalla lo que uno hace es hojear, lee en diagonal, como se dice. Entonces, claro, lógicamente cuando volvés al libro, después de haber leído todo en diagonal, querés leer en diagonal un libro y te das con que un libro no se puede leer en diagonal. Entonces, ¿cómo leemos? ¿Qué miramos? ¿Qué no miramos? Sería el primer consejo o el que se me ocurre ahora a mí para que una persona se defienda de esto. Y lo otro, defenderse de esto no significa taparse los oídos. Claro. O sea, yo, digamos, me ocupé de estudiar a Foucault, un autor con el que no coincido. Bueno, ojo, tiene cosas súper interesantes. La analítica del poder de Foucault es una cosa espectacular, pero, digamos, su ethos y su visión ideológica del mundo no la comparto ni por cerca. Claro. Entonces, digamos, tampoco esto que estoy diciendo significa cerrarse a escuchar o a leer cosas que uno no comparte. Al contrario, cuando uno lee cosas que no comparte, hace un ejercicio intelectual muy interesante, que es la de pelearse con el autor. Claro. Y cuando uno se pelea con el autor, la lectura es mucho más divertida, ¿no? Así que yo creo que por ahí vendría un poco los consejos personales. Agustín, nosotros somos prácticamente la misma generación. Hay unos 10 años de diferencia, lo que sea, pero bueno, más o menos vivimos en este mismo mundo y este mismo tiempo. Yo quería aprovechar el tiempo porque mucha gente ahora te sigue por tu edad, bueno, y uno tiene que, fuera de que es tu trabajo, prácticamente esta vida es tu vida, bueno, el tiempo va a pasar y hay que aprovechar el momento, ¿no? En el buen sentido. Y como muchos jóvenes te siguen, te voy a contar una anécdota que me pasó hace un tiempo, hace algunos meses, yendo a comer a la casa de una familia. Me encontré con un joven bueno, inteligente. Siempre cuando el cura va, ¿viste? Te puede pasar que te chuseen un poco, te picaneen un poco para que uno... Entonces, bueno, me hacía preguntas así como para responder, más bien de filosofía, más que de teología. Y bueno, no era tampoco muy difícil responder, pero hay una parte cuando yo llegué al final de esta conversación, muy amena, muy buena, muy buena familia, que le dije, pero perdóname, vos, todas estas cosas, o sea, son cuestiones de si uno lee un poco, alguien que ha sido lector, es fácil de responder. Pero vos, ¿cómo te formás? ¿Qué libros lees? Entonces me dijo algo que a mí me impactó. Me dijo, no, padre, yo no leo libros. ¿Cómo que no? Un joven de 20 y tantos años, ¿no? Más o menos. Pero entonces no, yo me formo con YouTube. Entonces, pero ¿cómo? Vos no, yo no leo. Es más o menos como dicen que dijo el ministro, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo nunca leí un libro completo. Bueno, este nunca había leído un libro. Entonces, ¿qué consejo vos le podés dar? Porque, a ver, vos tenés celular, teléfono, computador, mail, redes sociales. ¿Cómo haces en concreto vos para decir, bueno, che, momentito, freno acá y no me dejo someter por esta prácticamente adicción que puede existir, porque se termina siendo mucho una adicción, y me siento a leer un libro? ¿Qué consejo le podés dar a un joven para ir formándose también y formándose también su propio criterio, su intelecto en vistas de la verdad, ¿no? Que sepan que neurocientíficamente ya está más que confirmado que las operaciones intelectuales que ejercemos cuando leemos no son las mismas que cuando vemos algo en la pantalla. Es decir, las operaciones, la forma en que trabaja el cerebro, vamos a hacerlo bien simple, la forma en que trabaja el cerebro cuando uno lee, se estimula el cerebro de una forma que no se registra cuando una persona está mirando una pantalla. ¿Por qué? Porque en la pantalla ya está todo digerido. En la pantalla uno no está realmente, digamos, elaborando un proceso de abstracción, de síntesis, no se pone en juego esos mecanismos. Los mecanismos intelectuales no se ponen en juego porque lo que se consume en la pantalla se consume además casi como divertimento. Es decir, yo entiendo que hay gente que dice, bueno, a ver, yo me voy a sentar y voy a tomar nota de esto, es una clase, bueno, y eso está muy bien. Es decir, ver videos, tomarlos como si fuesen clases, está muy bien, pero si no se complementan con lecturas, entonces no sirven de nada, porque no vas a entender el fondo de las cuestiones. Aparte, los videos no te dan tiempo para poder realmente desarrollar un tema. Nosotros hemos picoteado en una hora que llevamos. Exacto. Sí. Ahora, hemos picoteado, pero hemos picoteado porque atrás tenemos lecturas.
Si encima picoteamos de lo que picoteamos, pues entonces no picoteamos nada. Claro. Entonces, eso es súper peligroso, porque lo que necesita, a ver, vuelvo a la pregunta anterior, protegerse de la posverdad también significa formarse para no terminar engañado y para no terminar con este atajo perezoso de decir, bueno, en verdad, la verdad no existe, ¿no? Hay cosas que son verdaderas. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque me he dedicado a formarme y porque he tenido un juicio crítico que ha surgido de esas lecturas y no surge eso de estar mirando videos. El video es un acompañamiento. El video es una píldora, es un empujón, es como una clase. A ver, yo no puedo ir a una clase de la universidad y pretender que voy a aprobar la materia y que me va a ir bien simplemente escuchando lo que el profesor dice. Claro. Yo tengo que estudiar el contenido y después respaldar ese contenido que he estudiado en las clases del profesor. Un consejo más, a ver, sería que no se orienten por el criterio de estoy divertido o estoy aburrido. Porque a mí muchos chicos también me han dicho, no, bueno, es que a mí leer me aburre, en cambio mirar los videos de YouTube me divierte. Es que mirá, para divertirte anda a jugar al fútbol con tus amigos, anda al cine o anda a tomarte una cerveza. Va a ser mucho más divertido incluso que mirarnos por YouTube. Si el objetivo es divertirte, hay cosas mucho más divertidas para hacer. El objetivo de leer un libro no es divertirte. El objetivo hoy de leer un libro es formarte. ¿Formarte para qué? En primer lugar, para poder ser libre. En este mundo, si no te formás, difícilmente puedas ejercer, digamos, esa autonomía moderna, digamos, del moderno humanismo, imposible. Si no te formás, si no buscas la verdad, vas a estar siempre sujeto a las ilusiones de que porque te teñiste la axila de colores, estás haciendo la revolución. Bueno, eso es propio de alguien que no tiene ningún acercamiento a nada que sea realmente cultura. Entonces, no busquen divertirse, busquen hacer esto como un soldado que entrena. Imagínense ustedes, un soldado que tiene que dar una guerra y dice, no, hoy hacer estocadas y practicar tiro al blanco, no, hoy la verdad es que no me divierte tanto hacer eso. Bueno, es que no es el objetivo que te diviertas, el objetivo es que ganes esta guerra. Y yo, a ver, miro lo que está pasando de una forma muy agonal, muy agonística. O sea, yo me siento en una guerra cultural y si yo tengo que dar una guerra cultural, pues entonces no voy a pretender estar divertido. Pretendo estar armado. Y una guerra cultural uno se arma cultivándose y no nos podemos cultivar mirando videos. Mirar videos sirve para reafirmar algunos conocimientos, para, bueno, seguir un poco los temas y ver de qué se está hablando, pero si no vamos a los libros estamos fritos, ¿eh? Correcto. Bueno, Agustín Laje, la posverdad, la verdad de la posverdad. ¿Y para qué? Para que finalmente uno, con esa verdad que, como dice nuestro Señor Jesucristo, solamente la verdad nos hace libres, ¿no? Verdaderamente libres. Si quieres, ha llegado el momento. Solo hacen falta 2 minutos. ¿Estás preparado? Comencemos. El universo es la maquinaria más compleja que jamás se haya diseñado. Todo tiene orden. Tu ojo, tu mano, tu cerebro, un elefante, los átomos, las células, lo microscópico y lo macroscópico. Nada es casualidad. Acepta lo que intuyes desde hace tiempo. Alguien ha diseñado todo esto que nos rodea. El mismo que creó la realidad para hacerte feliz decidió comunicarse con la humanidad mediante hombres como tú y como yo. Sé que cuesta aceptarlo, pero en la Biblia tienes acceso a la mayor descripción de la realidad que jamás se haya escrito. Es imperfecta, pero cumple su propósito a la perfección. ¿Y el mal? Si Dios creó todo para hacerme feliz, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué sufre la gente? Porque hay otra mente inteligente que estropeó todo. Solo quiere hacer daño y echar la culpa a tu creador. No dejes que su plan funcione contigo. Dios vino a este mundo, el Antiguo Testamento lo predijo más de 3000 veces. Para creyentes y no creyentes, la historia se cuenta desde antes y después de aquel hombre. Curioso, ¿verdad? Jesús era Dios. Él murió para que tú vivas para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. Suena increíble, ¿verdad? Pero ese era el plan original. Y volverá a serlo. Hay gente buena en todas partes y con todo tipo de creencias, pero hay creencias que no dejan vivir en paz. No dejes que ninguna tradición te separe de Dios. No te dejes engañar. Dios no es como te lo han pintado. No existe el infierno como un lugar de tormento eterno. Dios no podría castigar por la eternidad a quienes nunca decidieron nacer en un mundo enfermo. Tranquilo. Salvarse es más fácil que perderse. Para perderse hay que decirle a Dios en la cara, gracias, pero no. Para salvarse solo hay que aceptar un plan de rescate. No hay nada que debas hacer para merecerlo. Basta con creerlo.
El resto consiste en vivir la realidad con mayúsculas. Si Dios te pide algo, hazlo. Siempre será por tu bien. Si quiere encontrarse contigo en un día especial cada semana, aprovecha la oportunidad. Eso sí, el día lo elige Él. Fue un sábado. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Todas las profecías sobre Jesús se cumplieron. En el resto de la Biblia dice cientos de veces que volverá otra vez. No lo dudes. Lo hará. Depende de ti, creer o no creer. Lo cierto es que lo que acabas de escuchar es verdad. Ya no podrás decir que nadie te lo dijo.